Y ahora vamos a pasar al último capítulo, el 101. Dice, revelación dada de José Mí el profeta en Keelan, Ohio, los 16 y 17 de diciembre de 1833. En esos días los santos que se habían congregado en Missouri estaban padeciendo graves persecuciones. El populacho los había echado de sus hogares en el condado de Jackson. Algunos de los santos habían intentado establecerse en los condados de Van Buren, de Lafayette y de Rey, pero la persecución los siguió hasta allí. El grupo principal de los santos se hallaban entonces en el condado de Clay, Missouri. Abundaban las amenazas de muerte contra las personas que eran de la iglesia. Los santos que estaban en el condado de Jackson habían perdido muebles, ropa, ganado y otros bienes personales. Muchos de sus sembrados habían sido destruidos. Ellos estaban pasando graves, graves problemas. Tengo algo aquí de que se le habló a Edward Partridge, em, lo que le pasó a Edward Partridge técnicamente. Em, Permítame buscarlo para compartirlo. Esto está en los libros santos, la historia de la Iglesia de Jesucristo en los últimos días, tomo 1, con el subtítulo El estandarte de la verdad. Cuando los santos llegaron a Missouri para edificar Sion, surgieron conflictos con los residentes del condado de Jackson. Los conflictos políticos, los desacuerdos religiosos, las decisiones imprudentes, como el no edificar el templo que le mandó el Salvador, aumentaron los problemas. Durante el verano de 1833, grupos de justicieros se reunieron para expulsar a los santos del condado de Jackson por la fuerza. El obispo Edward Patris y Charles Allen fueron golpeados, cubiertos de brea y pluma. La imprenta de Phelps fue destruida y las páginas del libro de mandamientos fueron esparcidas. Vienna Jake, junto con la hermana Mary Caroline Rowling, recogieron valientemente todas las páginas de las revelaciones que pudieron antes de que se estropearan. Huyeron y se escondieron del populacho, junto con las revelaciones. En el ataque muchos santos se vieron obligados a abandonar sus hogares a punto de pistola. Fueron momentos muy, muy difíciles para nuestros hermanos ahí en Missouri. Sufrieron grandes atropellos, grandes dolores y perdieron casi todo lo que ellos habían cuidado, habían hecho, habían comprado, lo que habían ellos fabricado, perdieron todo, todo. Muchos escaparon aún descalzos. Algunos comentaron, vamos a ver algunos comentarios que sucedió por lo que en esos momentos en sus libros diarios ellos escribieron lo que ellos vieron y presenciaron. Eso lo vamos a leer más adelante. Em, Vamos a leer del versículo 1 hasta el 3. Dice, de cierto te digo, concerniente a tus hermanos que han sido afligidos, perseguidos y expulsados de la tierra de su herencia. Yo, Señor, he permitido que les sobrevenga la tribulación, que aunque han sido afligidos por motivo de sus transgresiones. No obstante, los poseeré y serán míos el día en que yo venga para integrar mis joyas. El Señor no es que Él mandó esto ahí. El Señor dejó que esto sucediera. ¿Para qué? Para que sean afligidos por motivo de sus transgresiones. Una de las transgresiones no obedecieron cuando llegó la revelación de empezar a construir el templo. Si ellos hubieran comenzado a construir el templo, el Señor lo hubiera protegido como fueron protegidos los santos en Kirtland. Ellos pudieron hacer el templo y el Señor los cuidó y los protegió. Em,
Voy a leer del versículo 6 al 9 y después volveré de nuevo al versículo 5. Dice, he aquí te digo, le explica qué es lo que había ahí en Missouri, ¿no? Dice, te digo que había riñas y contiendas y envidias y disputas, deseos sensuales, codiciosos entre ellos. Como resultado de estas cosas, profanaron sus heredades. Fueron lentos en escuchar la voz del Señor su Dios. Por consiguiente, el Señor su Dios es lento en escuchar sus oraciones y en contestarlas en el día de sus dificultades. En los días de paz estimaron ligeramente mi consejo, mas en el día de sus dificultades, por necesidad, se allegan a mí. Y de esto tengo algo aquí que el de Christofferson dijo acerca de todos estos sufrimientos y problemas y que nosotros cuando estamos en graves problemas recién nos acercamos al Señor, lo buscamos al Señor. Dice, esto lo encuentra en la Conferencia General de abril 2011. La disciplina divina tiene por lo menos tres propósitos. Persuadirnos al arrepentimiento. Dos, purificarnos y santificarnos. Tres, a veces reorientar nuestro rumbo en la vida hacia lo que Dios sabe que es un mejor camino. Si estamos abiertos a ella, la debida corrección vendrá de muchas maneras y de muchas fuentes. Puede venir en el curso de nuestras oraciones, cuando Dios hable a nuestra mente y a nuestro corazón mediante el Espíritu Santo, que hemos leído anteriormente, Doctrina y Convenio 8.2. Puede venir en forma de oraciones que se respondan con un no o de forma diferente de la que esperábamos. La amonestación puede llegar a medida que estudiemos las Escrituras y se nos recuerde la deficiencia, la desobediencia o la negligencia en pequeños asuntos. La corrección puede venir mediante otras personas, especialmente de los que son inspirados por Dios, para promover nuestra felicidad en la actualidad. Los apóstoles, profetas, patriarcas, obispos y otros se han constituido en la iglesia como se hizo en la antigüedad, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Voy a leer de vuelta este párrafo. Me pareció no lo leí bien. Dice, la corrección puede venir mediante otras personas, especialmente de los que son inspirados por Dios, para promover nuestra felicidad. En la actualidad, los apóstoles, profetas, patriarcas, obispos y otros se han constituido en la iglesia como se hizo en la antigüedad, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que puede venir esta disciplina, esta corrección por medio de otras personas. El Señor permite que a veces sucedan estas cosas para llamarnos nosotros la atención, para que nosotros nos pongamos en el camino correcto. Am, Vamos a ir leyendo. En el versículo 9 dice, de cierto te digo, no obstante sus pecados, mis entrañas están llenas de compasión por ellos. Yo no los desecharé completamente. En el día de la ira me acordaré de tener misericordia. Y en el versículo 5 dice, porque todos los que no quieren soportar la disciplina, antes me niegan, no pueden ser santificados. Si nosotros aprendemos a aceptar la disciplina y la corrección que viene por parte del Señor, nosotros vamos a ser santificados, vamos a ser perdonados, vamos a ser ayudados y guiados. Pero si no, y negamos al Señor, nos volvemos más rebeldes, nos alejamos más del Señor, es muy difícil
que el Señor pueda santificarnos. Vamos a leer del versículo 3 al 15. Y lo que han estado esparcidos serán congregados. Todo lo que se hayan lamentado serán consolados. Todos los que hayan dado su vida por mi nombre serán coronados. Este es el mensaje que le envía a toda esta gente que está sufriendo en Missouri y que pronto iban a sufrir también en Kirtland. En el 6 le dice, consuélense pues vuestros corazones en lo concerniente a Sion, porque toda carne está en mi mano. Quedaos tranquilos, sabed que yo soy Dios. Vamos al 22 al 23. He aquí, es mi voluntad que todos los que invoquen mi nombre y me adoren de acuerdo con mi evangelio eterno, se congreguen y permanezcan en lugares santos y se preparen para la revelación que ha de venir, cuando el velo que cubre mi templo, en mi tabernáculo, el cual esconde la tierra, será quitado, y toda carne me verá juntamente. Y a partir de ahí habla acerca del milenio, todas las cosas que van a pasar en el milenio. En el 32 dice, sí, en verdad te digo que el día en que el Señor venga, Él revelará todas las cosas. Em, Del 35, vamos a leer el 35, dice, y todos los que padezcan persecución por mi nombre y lo soportan con fe, aunque les sea requerido dar su vida por mi causa, aún así participarán de toda esta gloria. Hemos- eh, es muy difícil cuando no estamos pasando esta persecución de poder entenderlo y decir, vamos a soportar esto con paciencia, con humildad, para recibir una gloria mayor. En esos momentos es muy difícil poder ver esto, pero debemos tenerlo en la mente y en nuestro corazón de que debemos tener paciencia en todos estos problemas. A veces tenemos persecuciones por parte de otras religiones, persecuciones de nuestros familiares porque no hicimos miembro de esta iglesia, tenemos persecuciones eh, de la justicia también, nos acusan falsamente. Hay muchos y diferentes tipos de persecuciones. También tenemos las persecuciones emocionales, mentales, espirituales, que nos están atacando, nos persiguen eh, y nos aturden las redes sociales, persiguiendo y acusándonos falsamente. Tengo algo aquí para compartir con ustedes también. Em, a ver si lo encuentro. Ajá, aquí está. Em, Hablando de todos estos sufrimientos, todos estos dolores, unos líderes em, cuentan las cosas que ellos vieron ahí, para que podamos entender un poquito mejor. Esto está en la historia de los santos de los últimos días, el material para el maestro. Dice, Pele Pratt escribió sobre las tribulaciones de los santos que fueron expulsados del condado de Jackson, Missouri. Él dice, grupos de rufianes andaban por el condado en todas las direcciones. Entraban a las casas sin temor, asustando a las mujeres y a los niños, amenazando con matarlos si no huían inmediatamente. La mujer y los niños huyeron en todas las direcciones. Un grupo de unos 150 huyó a la pradera, donde estuvieron vagando durante varios días, por lo general sin comida, eh, sin otro refugio que el amplio firmamento. Otros grupos huyeron hacia el río de Missouri durante la dispersión de las mujeres y los niños. Hubo grupos que cazaban a los hombres, disparando sobre algunos, amarrando y azotando a otros, y algunos fueron perseguidos a lo largo de varios kilómetros. Lyman Wade, uno de los líderes de la iglesia en Missouri, más adelante dijo en esto cuanto a la experiencia de los santos. Yo vi cómo arriaron a 190 mujeres y niños,
unos 48 kilómetros a través de la pradera, acompañados solo por tres hombres ancianos. En el mes de noviembre, con el terreno cubierto por una fina escarcha, pude seguirlo con facilidad, debido al rastro que dejaba la sangre que brotaban de sus lacerados pies. No los podemos imaginar tanto dolor y tanto sufrimiento de nuestros queridos hermanos, hermanas y niños, tan solo porque creían diferente a los demás. En el rastrojo de las praderas encendidas. Pele Pry escribió sobre los santos que esperaban para cruzar el río de Missouri a fin de huir. Es muy doloroso poder leer esto y hay tantas cosas peores todavía que hicieron. Él dice, en la orilla, a ambos lados del transbordador, comenzaron a formarse fila de hombres, mujeres y niños, bienes, carretas, cajas, provisiones, etc. El transbordador estaba en constante funcionamiento. Hacia donde se miraba se podía ver centenares de personas, algunas en tiendas, otras en la intemperie alrededor de fogatas, mientras la lluvia caía torrencialmente. Los maridos preguntaban por sus esposas, las esposas por sus maridos, los padres por sus hijos, los hijos por sus padres. La escena era indescriptible. Esto seguro que hubiera compungido el corazón de cualquier pueblo sobre la tierra, salvo el de nuestros cegados opresores y el de esta comunidad ciega e ignorante. Si realmente mi corazón está compungido a saber tanto sufrimiento y dolores de personas que no habían hecho mal a nadie, no causaron daño a nadie, solamente por sus creencias, perseguirlo por sus creencias. Y muchos de nosotros somos perseguidos por nuestras creencias. No hace mucho tiempo, en uno de mis trabajos, hablando con una compañera de trabajo que es de otra religión, estaba hablando de una manera muy fea, eh, con mucha ira, mucha maldad referente a José Smith. Y yo le dije, si tú vivieras en aquellos tiempos, te unirías a esos grupos para atacar a todos los miembros de la Iglesia de Jesucristo. Ella con ira y crujiendo los dientes dijo, sí, yo lo haría, estaría persiguiéndolo a José Smith. Y yo con un sentimiento de compasión hacia ella, porque sé que ella no entiende como nosotros entendemos el Evangelio. Dije, tú no sabes lo que estás hablando, diciendo, no sabes. Y aún continuamos con esta clase de personas que nos persiguen en cada reuniones que tenemos, cada conferencia, vienen a gritarnos, a insultarnos, a tratarnos mal, a provocarnos. Pero nosotros siempre dejamos todas estas cosas en manos de Dios. Él va a pelear nuestras batallas. Vamos a seguir leyendo a partir del 36 hasta el 38. Por tanto, no temáis ni aun a la muerte, porque en este mundo vuestro gozo no es completo, pero en mí vuestro gozo es cumplido. De manera
que no os afanéis por el cuerpo, ni por la vida del cuerpo, mas afanaos por el alma y por la vida del alma. Buscad siempre la faz del Señor, para que con paciencia retengáis vuestras almas y tendréis vida eterna. Nuestro corazón, nuestra mente está con fuertes raíces agarrado en esta tierra, en este planeta en que vivimos. Es muy difícil poder entender esto cuando viene tantos dolores, tanta persecución, tanto, tan solo por creer algo diferente. Es muy difícil aferrarnos al Señor y decir, bueno, en esta vida no tengo problema, voy a entregar mi vida porque sé que hay una vida mejor. Así tiene que ser, pero yo entiendo que es muy difícil hacer esto, pero debemos hacerlo. Debemos poner nuestra mira en Jesucristo. Él nos va a ayudar a vencer todas estas cosas. Em, Se nos está yendo mucho el tiempo. En el versículo 43 dice, y ahora os manifestaré una parábola para que sepáis mi voluntad en cuanto a la redención de Sión. De todas estas cosas que estaban pasando, el Señor considera dejar una parábola. Yo tengo aquí lo que dijo el Elder Bernard acerca de las parábolas, porque el Señor nos habla por medio de parábolas. El significado o mensaje de la parábola generalmente no se expresa de manera explícita. En lugar de ello, la historia solamente transmite la verdad divina a sus receptores en proporción a su fe en Dios, su preparación espiritual personal y su voluntad de aprender. Por tanto, cada persona debe ejercer su albedrío moral y pedir, buscar y llamar activamente para descubrir las verdades que la parábola encierra. El de Bern en la Conferencia General de octubre 2022. Vamos a seguir con acerca de esta. No vamos a leerlo todo, pero dice el Señor, el noble, el Señor dice que había un noble que mandó a sus siervos a plantar 12 olivos, también que edificaron una torre para que pongan una atalaya que le va a decir, le va a anunciar de los peligros. Mientras ellos estaban, dice, esta es una parte interesante en el versículo 47, mientras todavía estaban poniendo los cimientos, empezaron a decir entre sí, ¿qué necesidad tiene mi señor de esta torre? En el 50, y mientras discordaban entre sí, mientras discutían y, y dudaban entre sí, se volvieron muy perezosos. No hicieron caso de los mandamientos de su señor. Luego vino el enemigo, destruyó todo. En el 53 dice, ¿no os precisaba haber hecho lo que os mandé? Y después de haber plantado la viña, construido el vallado alrededor, puesto guarda en los muros, haber edificado también la torre, colocado una atalaya en ella y vigilado mi viña para que el enemigo no sobreviniese, en vez de quedaros dormidos. En el 56 dice, e id luego a la tierra de mi viña y redimid mi viña, porque es mía, la he comprado con dinero. En el 59 dice, y dijo el siervo a su señor, ¿cuándo sucederá estas cosas? Y él contestó a su siervo, cuando sea mi voluntad, ve presto,
haz todas las cosas que te he mandado. En, en Doctrina y Convenio, a ver dónde está. Yo lo había notado aquí. Habla acerca de quién es este mi siervo. A ver, permítame que lo encuentre. Ajá, aquí está. En el Doctrina y Convenio 103, 21, 22, el Señor habla de quién es este siervo en que nombra, especialmente acá en el versículo 59. El Señor dice que este siervo es José Smith, pero también nosotros lo entendemos, porque nosotros sabemos que la atalaya es el profeta, el que está anunciando y avisando todas las cosas. La torre, que él habla que le mandó edificar una torre para que esté el atalaya ahí, para que esté el profeta ahí. Esta torre es el templo que el Señor le había mandado edificar. El noble en esto es Jesucristo, que Él manda a sus siervos que edifiquen este templo, que ahí va a estar el profeta, y que ellos iban a ser cuidados y protegidos, pero fueron perezosos, no obedecieron la voz del Señor, por eso están siendo ahora en Missouri perseguidos y dispersados por todas partes. En el versículo 65, por tanto, he de juntar a mi pueblo, de acuerdo con la parábola del trigo y la cizaña, a fin de que se guarde el trigo en los graneros para poseer la vida eterna. Ellos sean coronados de gloria celestial. Aquí el trigo, sabemos, son los miembros de la iglesia. El Señor lo va a recoger y lo va a guardar en su casa, en la gloria celestial, para que sean, para recompensar a cada hombre conforme a sus obras. Em, el Elder Bernard habló también de esto, de, nos aclaró un poquito acerca de esto del trigo y la cizaña. Él dice en la conferencia de abril del 2009, el profeta José Smith declaró que en toda época el objeto divino de recogimiento del pueblo de Dios es el edificar templos, a fin de que sus hijos reciban las ordenanzas más elevadas, de ese modo obtener la vida eterna. Am, en el libro de Mormón se recalca esta relación esencial que existe entre el principio del recogimiento y la edificación de templo. Esto lo encuentra en Alma 26:5. He aquí, el campo estaba maduro, y bendito sois vosotros porque metiste la hoz, cegaste con vuestra fuerza, sí, trabajaste todo el día, y aquí el número de vuestras gavillas, y serán recogidas en los graneros para que no se desperdicie. Y el Elder Bernard nos dice que las gavillas de esta analogía representan a los miembros de la iglesia recién bautizados. Los graneros son los santos templos. El Elder Nick Maxwell explicó, es evidente que al bautizar, nuestra visión debe ir más allá de la pila bautismal y debe proyectarse hacia el santo templo, el gran granero en el que debe recogerse a estas gavillas es el santo templo. Eh, Dicha instrucción aclara y subraya la importancia de las ordenanzas y de los convenios sagrados del templo, a fin de que las gavillas no se desperdicien. Eh, Gracias a nuestro Padre Celestial tenemos eh, todos estos mensajes que nos dieron los profetas y los apóstoles que nos aclaran las escrituras. También luego, más adelante, el Señor le da otra parábola también. En el versículo 79 dice, por tanto,
no es justo que un hombre sea esclavo de otro. Recordemos que eh, Missouri, cuando le dije al principio, era un estado de que ellos utilizaban esclavos que trabajaran en sus campos. Pero la iglesia en eso, la iglesia buscaba la libertad de los esclavos. Y actualmente nos acusan a nosotros de que nosotros despreciábamos o que no aceptamos a la gente de color, cuando nosotros, toda la historia de la iglesia ha estado en defensa de la libertad de la gente de color. Nosotros hemos luchado para que se le pueda brindar a la gente de color la libertad y sean tratados todos de igual manera, que todos sean reconocidos como hijas e hijas de Dios. En el versículo 81 dice, y ahora, ¿a qué compararé a los hijos de Sión? Los compararé a la parábola de la mujer y el juez injusto, porque los hombres deben orar siempre y no desmayar. Y esta parábola habla de una mujer que iba a pedirle al juez a cada rato. El juez no temía a Dios, eh, no respetaba tampoco al hombre, pero dijo que a esta viuda le va a hacer justicia, porque esta viuda le molesta en el versículo 84. Y no le quiso hacer por algún tiempo, pero después dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo continuamente me fastidie. Y aquí dice qué es lo que tienen que hacer los santos. Dice en el 86, insistan a los pies del juez. Y si éste no le hace caso, insistan a los pies del gobernador. Si el gobernador no le hace caso, insistan a los pies del presidente. Y esto fue lo que sucedió. Los santos fueron y buscaron, hablaron con los jueces, con los abogados. Yo tengo aquí algo eh, que cuenta un poquito acerca de todo lo que los santos hicieron referente a esto, ¿no? Permítanme compartirlo con ustedes. Dice, los santos siguieron la admonición del Señor, pidieron a Daniel Dunklin, gobernador de Missouri, que les proporcionase protección militar. Cuando ellos regresaron a sus hogares, él rehusó hacerlo, alegando que la ley no lo autorizaba a hacer tal cosa. Entonces pidieron al presidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson, que le fuese restaurada sus viviendas, sus posesiones, que le garantizara protección. Mas él no los ayudó. En aquel tiempo los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos pensaron que las autoridades del estado de Missouri debían gestionar estos asuntos. Los santos se dirigieron también a la legislatura del estado de Missouri, pero esos políticos tampoco quisieron ayudar. Y el Señor le dice qué es lo que va a hacer con toda esta gente, ¿no? En el 90 dice, eh, y en su ardiente indignación y furiosa ira, talará en su tiempo a los inicuos, infieles e injustos mayordomos, hablando de todo esto, y le señalará su porción entre los hipócritas y los incrédulos. Bien, hemos llegado casi al final de esto, le vamos a leer los últimos versículos, a partir del 99. Dice, es mi voluntad, pues, que mi pueblo reclame y retenga sus derechos en lo que le he señalado, aunque no se le permita morar allí. No obstante, no digo que no morarán allí, porque si producen frutos y obras dignos para mi reino, morarán allí. Construirán y otros no la heredarán. Plantarán viña y comerán de su fruto. Esta es la bendición que le da. Y este gobernador
Daniel Danqui, él renunció como gobernador en 1836. En 1840 vendió sus negocios y propiedades, se fue a vivir a una granja en la ciudad de Missouri, en un lugar llamado Herculaneum. Una gran tormenta lo sorprendió estando afuera en el campo, lo cual lo mojó a él completamente. Debido a esa exposición a la lluvia y el frío, contrajo neumonía y murió al poco tiempo, en agosto de 1844. Luego sus hijos no hicieron bien los negocios y perdieron todo lo que poseían. Se quedaron sin nada. Y Andrew Jackson, que fue el séptimo presidente de los Estados Unidos, murió en junio de 1845 por una combinación de hidropesia, tuberculosis e insuficiencia cardíaca. Los santos con estas parábolas tenían que comprender la redención de Sión, cómo iba a ser la redención de Sión. Y a pesar de todos estos sufrimientos, de toda este maltrato, esta injusticia que los santos estaban recibiendo, Dios le estaba diciendo a ellos que no se preocupen, que en la mansión de Dios hay muchas moradas y que Él había ya preparado los lugares para ello ahí en el reino celestial. Y esto es lo mismo para nosotros. Si nosotros seguimos adelante con fe, no murmurando, aceptando con paciencia, con humildad, cualquier problema, cualquier cosa que venga a nuestras vidas, y sé que no es fácil, hermano, lo sé, pero tenemos la forma de actuar. Dios nos enseñó cómo actuar cuando alguien nos ofende, cuando alguien comete algún tipo de injuria o de agravios en contra nuestra, cuando somos lastimados. El Señor nos dice que Él nos va a bendecir si soportamos con paciencia, con mansedumbre y dejamos todo en la mano de Él. Él peleará nuestras batallas. Esto es todo lo que tengo para ustedes. Por favor, si le gusta, esta es la forma de saber si le gusta lo que yo estoy hablando o diciendo, cuando usted le pone un me gusta o un like. Si me dejan un comentario en qué puedo mejorar, hacer mejor. eh, También compártalo con alguien que tal vez lo necesite. Y nos vemos la próxima. Hasta luego.